Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy continuamos con la historia de Arry, Nymeria, comadreja y perdiz, más conocida como Arya de la casa Stark, princesa de Invernalia. Hoy regresamos con la segunda parte de Arya Stark, donde repasaremos su trama en las Tierras de los Ríos, tal y como se nos narra en los libros Choque de Reyes y Tormenta de Espadas. Recordaros que si no habéis escuchado la primera parte, tenéis el enlace en la descripción, y muy pronto también tendréis disponible la tercera parte, donde hablaremos de su trama en la ciudad de Bravos, hasta su primer capítulo en el libro Vientos de Invierno. Estas son pues las crónicas de hoy, así que ensillad monturas, tomad provisiones y comenzamos. Tras la ejecución de Eddard Stark, Yoren consiguió sacar a Arya de Desembarco del Rey, junto a los 30 nuevos reclutas que acompañarán al Cuervo Errante al Muro. Un grupo lleno de huérfanos y criminales, donde Arya pronto recibe el apodo de Chichones, pues su cabeza estaba ahora llena de bultos debido al improvisado corte de pelo que le había hecho Yoren. Este le había prometido dejarla sana y salva en Invernalia, antes de proseguir su viaje hacia el Muro, sin que el resto del grupo supiera nunca quién era en realidad. Gracias a su aspecto desaliñado, Arya pudo hacerse pasar por un niño y toma una nueva identidad como Arry, pero el viaje no sería sencillo. Entre los nuevos reclutas estaba Lomi Manos Verdes, aquel que le había puesto el mote. Pastel Caliente, un regordete huérfano de Desembarco, hijo de una panadera, y Gendry, al que llamaban el Toro, un aprendiz herrero e hijo bastardo no reconocido del rey Robert Baratheon. Cuando Lomi y Pastel Caliente se burlaron de ella e intentaron intimidarla, Arya sacó a Aguja y puso en práctica las enseñanzas de Syrio Forel, lo que impidió que los niños volvieran a tomarla por alguien débil. Pocos días después de dejar la ciudad, llegaron a una aldea donde Arya oyó hablar por primera vez de una manada de lobos, guiada por una loba enorme, que merodeaba por el Ojo de Dioses, el mismo lugar donde había abandonado a Nymeria. En aquella misma aldea también reparó en una carreta con unos reclutas peculiares, 3 criminales que Yoren llevaba al Muro, pero que por precaución había decidido que sería mejor mantener encadenados. Eran Rosh, Mordedor y aquel que se presentó cortésmente como Jaqen H'ghar, otrora de la isla de Lorath. Dado a que habían seguido el camino real y aún se encontraban cerca de la capital, el grupo de Yoren fue sorprendido por 6 capas doradas que traían una orden de búsqueda de Gendry, pero gracias a la intervención del propio Yoren y el respaldo del resto de reclutas, los capas doradas se ven en inferioridad numérica y parten con la promesa de regresar con más efectivos. Desde entonces evitaron el camino real con la intención de llegar al Tridente por senderos alternativos, pero Yoren pronto se dio cuenta de que la guerra complicaría su viaje a través de las Tierras de los Ríos. Evitando incendios y campamentos a través de los bosques, llegaron a un pueblo abandonado al sur del Ojo de Dioses, donde, horas más tarde, fueron atacados por un centenar de soldados bajo el mando de Serah Morillords, la Mantícora, vasallo leal a la casa Lannister. El fuego de las antorchas lamió un tejado, luego otro, y pronto el pueblo se vería convertido en un infierno. Cuando Yoren de la Guardia de la Noche se negó a abrirles el portón, se desató la batalla. Rodeada de fuego y muerte, Arya huyó del lugar, no sin antes entregar un hacha a los 3 criminales que habían permanecido encadenados todo el viaje, lo que les permitió escapar antes de ser engullidos por el fuego. Cuando Serah Morillords y sus hombres se marcharon, Arya y los supervivientes regresaron.
Allí estaba el cadáver de Joren, muerto por un hachazo en la cabeza. A su alrededor yacían 4 soldados Lannister, y la niña se preguntó cuántos hicieron falta para acabar con el hermano negro. Tras enterrarlo, partieron rumbo norte cargando con Lomi, que había sido herido en una pierna por una lanza. En el camino, Arya es desenmascarada por Gendry, diciendo que sabe que es una niña, y ella admite ser Arya de la casa Stark, resignada a tener que confiar en él, siendo la primera persona después de Joren en conocer su secreto. Poco después, Gendry es capturado por un grupo de 20 soldados Lannister y Arya arrastra a Pastel Caliente a intentar rescatarlo, pero desafortunadamente son descubiertos y la niña se encuentra cara a cara con el hombre más grande que había visto jamás, un hombre de una reputación terrible, la Montaña. En ese momento, un tipo llamado Polyver le arrebató su más preciado tesoro, su espada aguja, el único recuerdo que conservaba de su hermano Jon. Cuando Rafford, uno de los hombres de la Montaña, conocido como Raff el Dulce, encuentra a Lomi Manos Verdes, le preguntó por Beric Dondarrion, un nombre que no le decía nada. Después reparó en su pierna herida. ¿Te pasa algo en la pierna, muchacho? Estoy herido, contestó Lomi. ¿Puedes caminar? Dijo en tono de preocupación. No, tenéis que llevarme. ¿De verdad? Raff el Dulce levantó la lanza como quien no quiere la cosa y atravesó el cuello del muchacho. Que lo llevemos, dice. Pasaron 8 días en la aldea, hasta que finalmente pusieron rumbo a Harrenhal. Día tras día, aquel al que llamaban el Cosquillas torturaba a los prisioneros mientras repetía una y otra vez las mismas preguntas. ¿Dónde está escondido el oro de la aldea? Plata, piedras preciosas. ¿Hay más comida? ¿Dónde está Lord Beric Dondarrion? ¿Qué aldeanos lo habían ayudado? ¿Cuántos hombres llevaba? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos soldados de a pie? Un labio roto enseñó pronto a Arya a refrenar su lengua. Otros no aprendieron la lección. Un niño de 3 años no dejaba de llamar a su madre, así que le destrozaron la cabeza con una maza. Y cuando la madre del niño empezó a gritar, Raff el Dulce la mató a ella también. Arya observaba las torturas y asesinatos mientras pulía sus odios como Gendry había pulido su yelmo. Odiaba a Ser Gregor por su vileza, a Dansen por robarle el yelmo a Gendry, a Polyver por quitarle a Aguja, a Chiswick por creerse gracioso, a Raff el Dulce por matar a Lomi, a Cosquillas por sus torturas y al perro por matar a su amigo Mika, a Ser Amory Lorch por Joren, a Ser Meryn por Sirio y a Ser Ilyn, el rey Joffrey y la reina Cersei por matar a su padre y sus seres queridos en Desembarco del Rey. Cada noche empezó a recitar sus nombres como una plegaria. Al llegar a Harrenhal, que en ese momento está en manos de Lord Tywin Lannister, la niña tomó una nueva identidad como comadreja y fue asignada a trabajar en la Torre Aullante, bajo el mando de Whis, el mayordomo, un tipo cruel que amenazaba y golpeaba con solo mirarlo. Tras varios días en el castillo, se reencuentra con Roars, Mordedor y el misterioso Jaqen H'ghar, que ahora forman parte de los hombres de Ser Amory Lorch. Al verlos, Arya pensó que debió dejar que se quemaran. Sin embargo, aquella noche recibió una visita clandestina de Jaqen y le dijo que el Dios Rojo tiene sus reglas y que aquella noche la niña salvó su vida y la de sus compañeros de cautiverio. Le había arrebatado 3 muertes al Dios Rojo y solo la muerte puede pagar la vida, por lo que Arya debía entregar 3 vidas en su lugar. Solo debía susurrar un nombre y Jaqen H'ghar se encargaría del resto. De aquella manera, cuando 4 noches más tarde Arya escuchó a Chiswick jactarse de cómo la Montaña y sus hombres habían violado a la hija de un posadero, fue hasta la sala de los cuarteles, sirvió vino uno a los soldados y cuando llegó hasta Jaqen les susurró al oído un nombre: Chiswick. Y 2 noches más tarde, el cadáver del viejo Chiswick apareció en el patio. Se había caído de la darbe y se había roto el cuello. O quizá fuera al revés. Más tarde, cuando Whis recomenzó con sus agresiones, Arya supo que jamás la volvería a tocar. Visitó a Jaqen en la sala de los baños de Harrenhal y susurró su segundo nombre:
Whis. Poco después, cuando Lord Tywin Lannister partía para enfrentarse a su hermano Robb, Arya cayó en la cuenta de que había estado jugando con peones cuando podría haber acabado con las piezas más importantes del tablero del Juego de Tronos. Intentó sin éxito buscar a Jaqen para cambiar su elección, pero finalmente se topa con Whis, tirado en el suelo, con la garganta destrozada, mientras su perra lamía la sangre y se comía su rostro. Jaqen contempló la escena entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron con los de Arya, este alzó una mano con gesto indolente y se puso 2 dedos en la mejilla. Días más tarde, los titiriteros sangrientos, al mando de Vargo Hoat, trajeron como prisioneros a un centenar de norteños. Gracias a la ayuda de Jaqen, Arya consigue liberar a Robert Glover, a Enys Frey y sus hombres, pero ella no sabía que Robert Glover ya había estado conspirando con Vargo Hoat con la intención de acabar con Ser Amory Lodge y hacerse con el castillo de Harrenhal. Durante los momentos de confusión, Jaqen se pasó una mano por la cara, desde la frente hasta la barbilla, y allí donde se rozaba con los dedos, su rostro cambió volviéndose irreconocible. Había tomado una nueva identidad. En aquella conspiración había entregado muchas vidas, por lo que consideró que su deuda con Arya estaba saldada. Entonces se despidió de ella, le dio una moneda de hierro y le dijo que si alguna vez llegase el día en que quisiera volver a verlo, debía entregar esa moneda a cualquier hombre de bravos y decirle las siguientes palabras: Valar Morghulis. Un día más tarde, Lord Roose Bolton, vasallo de la casa Stark, apareció para hacerse cargo del castillo, y Arya se hace llamar Nymeria, con el diminutivo de Nan, y para agradecer su papel como libertadora de los prisioneros, el señor de Fuerte Terror la nombra su copera. Curiosamente, el escudero de Roose Bolton es Elmar Frey, 22º hijo de Lord Walder Frey. Como parte de la alianza establecida entre Robb Stark y Lord Walder, el joven Elmar había sido comprometido con la propia Arya. Esta, sin embargo, nunca se atrevió a revelar su identidad a Bolton. Cuando éste decide definitivamente abandonar Harrenhal, ella le pide acompañarlo, pero Roose se niega a llevársela y le dice que dejará el castillo en manos de los titiriteros sangrientos. Antes de que esto ocurra, Arya, Gendry y Pastel Caliente consiguen huir de Harrenhal tras asesinar a un guardia Bolton, acabando así, por fin, con su largo y terrible cautiverio. Y de esta manera llegamos a los sucesos que tienen lugar en el libro Tormenta de Espadas. La trama de Arya en esta novela ya la hemos narrado casi en su totalidad en las Crónicas de la Hermandad sin Estandartes parte 2 y Los Hermanos Clegane parte 2. Por tanto, en este tramo conectaremos ambas crónicas y haremos un resumen de las mismas. Al inicio de la novela, vemos que Arya tiene sueños de lobo. Inconscientemente empieza a desarrollar sus habilidades como cambiapieles, al igual que el resto de sus hermanos, y se introduce en la piel de Nymeria, logrando a través de ella aniquilar a los titiriteros sangrientos que habían salido en su persecución. Días más tarde, se topan con algunos miembros de la Hermandad sin Estandartes y son llevados a la posada del Hombre Arrodillado, donde es reconocida por Harwyn, anteriormente guardia al servicio de Eddard Stark. Allí se despidió de Pastel Caliente, que decide permanecer en la posada como panadero. Arya y Gendry, por el contrario, continúan con la Hermandad, viajando en busca de Lord Beric Dondarrion. Hicieron varias paradas en el camino, visitando a Lord Laemon Leicester, la Dama de las Hojas o el Fantasma de Alto Corazón. Visitaron incluso Torreón Bellota, donde Lady Ravella Smallwood, sin saber su verdadera identidad, la vistió y la trató como una dama, al mismo tiempo que da importante información sobre el paradero de Lord Beric. Al llegar a Septo de Piedra, se hospedaron en el Melocotón, el burdel de la aldea, y se encuentran con aquel al que llaman el Cazador Loco, que ha capturado a Sandor Clegane, y parten de inmediato para llevarlo a la Colina Hueca, la base de operaciones de la Hermandad sin Estandartes, donde Thoros de Myr y Lord Beric Dondarrion lo juzgarían por los crímenes cometidos por la casa Clegane. Arya lo acusó de haber asesinado a Mika y como castigo es sometido a un juicio por combate, un enfrentamiento en el que Beric Dondarrion terminó muriendo por 6ª vez. Impotente, Arya observa cómo liberan al perro, mientras Beric regresaba de la muerte gracias al beso de la vida del sacerdote rojo Thoros de Myr.
Más adelante, la niña preguntó a Thoros si podría usar su magia para traer de vuelta a la vida a un hombre que no tuviera cabeza. El sacerdote rojo fue amable con ella, pero también sincero, y aunque empleó muchas palabras, todas significaban lo mismo. No, el poder del dios rojo ni ningún otro podría jamás traer de vuelta a su padre. Lord Beric, sin embargo, juró por su honor de caballero que la devolvería sana y salva a los brazos de su madre, que en aquel momento se encontraba en Aguas Dulces. En memoria de Lord Eddard Stark, la entregaría sin pedir un rescate, pero la situación de la hermandad era tan desesperada que no podían renunciar al oro. Días más tarde, cuando llegaron a Alto Corazón, Arya volvió a ver al fantasma, una bruja de los bosques que ofrecía visiones proféticas a la hermandad. Esas visiones ya las narramos en las crónicas de Jenny de Piedras Viejas, visiones enigmáticas, terribles y certeras que finalmente se han cumplido en la saga. Al concluir sus presagios, la mujer se giró bruscamente y sonrió en la penumbra, con los ojos clavados en Arya. Te veo, niña lobo, niña de sangre. Creía que era el señor el que olía a muerte. La mujer comenzó a sollozar. Es muy cruel que hayas venido a mi colina. Muy cruel. Ya me ahogué con el dolor de refugio estival. No quiero además el tuyo. Vete de aquí, corazón oscuro. Vete. Se irá por la mañana con nosotros. Tranquilizó Lord Beric a la mujercita. Vamos a llevarla a Aguas Dulces con su madre. No, no será así. Ahora el pez negro es dueño de los ríos. Si a la madre buscáis, id a los gemelos. Porque va a haber una boda. Soltó una risa carcajeante. Mirad en vuestros fuegos y lo veréis. Aquel vaticinio inesperado se convirtió en verdadera preocupación para la hermandad sin estandartes, cuando Thoros de Myr vio en las llamas que Aguas Dulces pronto sería atacada por los Lannister, y Robb Stark y Catelyn Tully no aparecían en las visiones. Ahora no sabían qué hacer con Arya. Brynden Tully era el castellano de Aguas Dulces. ¿Reconocería a su sobrina si la llevaban allí? ¿O quizás sería mejor ir a Torreón Bellota? Y en medio de aquella discusión, Arya no lo soportó más y salió huyendo. Quería volver con su madre y con su hermano, no con un tío que no conocía, ni con Lady Smallwood. Pero apenas se había alejado 50 pasos, fue capturada por Sandor Clegane, que había seguido la hermandad de cerca. Ellos le habían quitado su bolsa de oro y pretendía recuperarla, pero con Arya la recompensa sería mucho mayor. De aquella manera pusieron rumbo a los gemelos, donde tendría lugar la boda entre Edmure Tully y Roslyn Frey. Por el camino las inundaciones en el Tridente retrasaron la marcha, pero finalmente llegaron a la fortaleza de los Frey, donde Arya reconoce los estandartes, pero no encuentra ningún rostro familiar. Todos brindan por la reina Jane, un nombre que no le dice nada. Sin embargo, la alegría de la fiesta pronto se tiñó de rojo. Al llegar a la puerta, una riada de jinetes salieron del castillo en una avalancha de acero y fuego hacia los pabellones Stark. Mientras los gritos del campamento se mezclaban con las lluvias de Castamir, Arya oyó el débil aullido desesperado de un lobo. Aunque quizás no lo oyó con los oídos, pero se le clavó dentro como un cuchillo de rabia y dolor. Sandor Clegane supo al instante que la traición había caído sobre la casa Stark y ellos tenían que huir de allí. En un intento por entrar en el castillo, Arya quedó inconsciente tras ser golpeada por el perro, que picó espuelas para salir de aquel infierno, en el que Robb Stark, Catelyn Tully y la mayor parte de las fuerzas norteñas fueron aniquiladas. Desde aquel día, todas las mañanas al despertarse, Arya sentía el agujero en su interior. No era hambre, aunque a veces también. Era como un hueco, un vacío allí donde había tenido el corazón, donde habían estado sus hermanos y sus padres. Una noche se durmió pensando en su madre y volvió a tener sueños de lobo. Entró en la mente de Nymeria y al pensar en su madre sintió el olor de verdad. Estaba cerca, un olor tenue oculto bajo otros olores. Corrió por el río mientras su manada se daba un festín con los cadáveres hinchados que abundaban en las aguas. Y entonces la vio, una figura blancuzca que se deslizaba río abajo, desviada aquí y allá por los salientes. Nymeria la persiguió por la orilla hasta que finalmente la atrapó con sus mandíbulas y la sacó del agua. La cosa blanca que antes había sido Catelyn de la casa Tully.
Yacía de bruces sobre el lodo, con la carne muerta, arrugada y pálida, y un reguero de sangre fría le salía de la garganta. «Levántate», pensó, pero al instante el ruido de caballos espantó a la loba. Arya supo entonces con toda certeza que su madre había muerto. Ahora Sandor Clegane puso rumbo al valle de Arryn, donde pensaba que Lysa Tully aún podría pagarle algo por devolverle a su sobrina. Sin embargo, cuando llegan a las estribaciones de las montañas de la luna, se encuentran con que el camino hacia el nido de águilas está cerrado. No dispuesto a renunciar a una recompensa, emprende el camino a Aguas Dulces con la esperanza de entregarla a Brynden Tully, pero al llegar a la posada de la encrucijada, Arya y Sandor se topan con dos hombres de Gregor Clegane y un escudero. Eran Polyber y el Cosquillas, quienes les informan que Aguas Dulces está ahora bajo asedio por los Frey. También contaron que los Lannister habían encontrado a Arya Stark y que ahora había partido hacia el norte para desposarse con el hijo de Roose Bolton. Una noticia que arrancó una carcajada al perro, pero los hombres de su hermano Gregor no entendieron el chiste. Cuando Sandor habló de su intención de ir a Salinas, Polyber y el Cosquillas le instaron a que volviera a Harrenhal con ellos, y medio segundo después, las espadas se desenvainaron. El perro se defendió una y otra vez del ataque, pero el vino había hecho mella en su destreza y Arya se ve obligada a intervenir. Apuñaló al escudero que había intentado mediar en la pelea, y cuando Clegane se deshizo de Polyber, Arya asestó una nueva puñalada a la espalda del Cosquillas. «¿Dónde está escondido el oro de la aldea?», gritaba mientras lanzaba la primera puñalada. «Plata, piedras preciosas, ¿hay más comida?», dijo con la segunda y la tercera. «¿Dónde está Lord Beric Dondarrion? ¿Qué aldeanos lo habían ayudado? ¿Cuántos hombres llevaba? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos? Gritaba mientras el cuchillo descendía una y otra vez, presa de la ira. Cuando el perro consiguió apartarla del cadáver, le recordó que tenía que rematar al escudero. Fue hasta Polyber y allí estaba, el arma más estilizada, demasiado corta para ser la espada de un hombre, pero en su mano era perfecta. Tenía de nuevo aguja y con ella puso fin a la vida del chico. Tras hacerse con el oro de los cadáveres, pusieron rumbo a Salinas con la intención de llegar al valle de Arryn por mar. Pero las graves heridas de Sandor no mejoraron con las atenciones de Arya, y finalmente este se sentó al pie de un árbol y pidió a la niña el don de la piedad. Esta, sin embargo, no se lo concedió y lo abandonó en los brazos de una muerte lenta. 6 días más tarde llegó a Salinas, donde buscó un barco que la llevara al norte. Vendió su caballo para buscar pasaje y se acercó a una galera morada que había fondeada en el puerto en busca de su capitán. Yo soy el capitán. ¿Qué quieres? Date prisa, la marea no espera. Quiero ir al norte, al muro. Mira, tengo para pagar. Arya le entregó la bolsa. La Guardia de la Noche tiene un castillo a la orilla del mar. Guardia Oriente. El capitán se vació la bolsa en la palma de la mano y frunció el ceño. ¿Esto es todo lo que tienes? No me hace falta camarote ni nada así. Puedo dormir en la bodega, puedo trabajar. Sabría fregar las cubiertas. Estuve un tiempo fregando las escaleras de un castillo, o podría remar. No, no podrías. Y aunque pudieras, tampoco importaría, niña. No se nos ha perdido nada en el norte. No hay nada más que hielo, guerra y piratas. Nosotros vamos a poner rumbo a casa, y te recomiendo que hagas lo mismo. El capitán empezó a dar la vuelta. Ya no había más que hablar. ¿Qué barco es este, mi señor? Preguntó a la desesperada. El hombre se detuvo lo justo para dedicarle una sonrisa cansada. Es la hija del titán, de la ciudad libre de Bravos. ¡Esperad!, exclamó Arya de repente. Tengo otra cosa. Sacó la moneda de su ropa interior. Una moneda de plata no va a cambiar nada, niña. No es de plata, es de hierro. Tomad. Le apretó contra la palma de la mano la pequeña moneda de hierro que Jaqen H'ghar le había dado, tan gastada que el hombre cuya cabeza aparecía en ella no tenía ya rasgos. El capitán la examinó, parpadeó y clavó la vista en Arya. Esto... ¿cómo? Valar Morghulis, exclamó con firmeza, como si supiera lo que significaba. Valar Dohaeris, respondió él mientras se tocaba la frente con 2 dedos. Tendrás un camarote.
Por supuesto. Y aquí concluye la segunda parte de la historia de Arya Stark. Pronto, por supuesto, estrenaremos la tercera parte, donde repasaremos al detalle la trama de Arya en Bravos. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo incondicional de mis espadas leales, mis mecenas de Patreon, que con su generosidad hacen que Crónicas de Poniente siga en pie. Y no lo olvides, si te gustaron estas crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete.